Hechos capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, porque lo vamos a leer por partes. Ya lo tenemos, hermanos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, dice así: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Tome su asiento, hermano, hermana. ¿Por qué esta gente, por qué esta multitud que estaba ahí juntamente con los discípulos, hermano, hermana? O sea, la pregunta sería primero, ¿qué estaban haciendo los discípulos, hermano, antes de que estos hombres hablaran estas cosas? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban unidos, unánimes, y siempre preguntamos, ¿pero qué estaban haciendo juntos, unánimes? ¿Se recuerda lo que se les dijo a ellos? Que se estuvieran quietos, que estuvieran ahí reunidos hasta que Dios derramara su espíritu sobre cada uno de ellos. Pero ¿por qué el espíritu solamente se derramó sobre los discípulos y no entre los demás? Acuérdense, la promesa era para ellos y para todos. Pero antes no se podía entender. Y cuando Pedro escucha lo que estos hombres estaban diciendo, dice que el Espíritu Santo inmediatamente lo levantó y le dijo: Pedro, levántate y explícale a esta gente todo lo que está aconteciendo. Y Pedro se dio el tiempo para hablarles y explicarles. Y cuando estos hombres reciben lo que Pedro les estaba indicando, ¿qué cree usted que aconteció en ellos? O sea, creyeron en lo que se les estaba diciendo. Y ahí comienza, como siempre decimos, ahí comenzó a derramarse la gracia sobre todos los que estaban ahí. Por no decirlo, se derramó sobre cada uno de nosotros. Y cuando la gracia se derrama en nosotros, ¿qué nos pide según el Espíritu Santo que debemos de hacer? Siempre hablamos, cuando alguien le hace un favor a usted, ¿qué hace usted? ¿Quién no vive agradecido por ese favor que le hizo? Posiblemente muchos, usted le hace un favor ni en cuenta se lo toman, pero no debemos ser como los demás. Según el Señor nos ha enseñado que debemos ser agradecidos. Dice el versículo 12 y 13 una vez más: acuérdense, los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, y dice que todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y cuando ellos comienzan a hablar, ¿qué dice la gente? 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? 13. Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto. Ahora vean lo que dice versículo 14 hasta el versículo 21. ¿A quién le estaba diciendo Pedro esto? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Según lo que estamos leyendo en este momento, hermano, ¿qué es lo que les está explicando Pedro? ¿O de qué les está hablando? Acerca de la promesa de Dios que había anunciado desde antes de los apóstoles. Dios ya lo había anunciado. La promesa del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre ¿quién? Sobre todos. Por eso le preguntaba, ¿por qué se derramó solamente en los discípulos y no en todos? Lo maravilloso es que los apóstoles iban a comenzar su ministerio. Y dice que les comienza a hablar acerca de esta promesa. Y lo maravilloso es que paso a paso les va explicando según a los que estaban escuchando. ¿Y qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Nomás nos habla por hablar o nos habla con propósito? El propósito es que nosotros entendamos el por qué Dios envió a Jesús a la tierra y por qué Dios permitió que muriera y por qué Dios lo levantó de los muertos. O sea, tenemos que saber en qué se basó todo este propósito de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros llegamos a la conclusión que es por amor a nosotros, entonces debemos de corresponderle a nuestro Dios. ¿Cómo debemos de corresponderle nosotros? Más adelante lo vamos a leer. Que esta misma gente que escuchó desde un principio iba así, caminando bien tranquilamente, porque sabía de lo que se les estaba hablando. Y ahora ellos se sentían comprometidos con Dios, corresponderle de la misma manera. Por eso siempre hablamos de los inicios de la iglesia. ¿Cómo era el principio de la iglesia? Unida. En un mismo sentido, un mismo espíritu, hacían todas las cosas. O sea, nadie decía esto es mío o esto no es mío. Todo era de ellos. Y todos lo sentían así cada uno de ellos. Pero como decimos en nuestro tiempo, cada quien defiende lo suyo. Cada quien quiere irse por su propio camino. Y no se puede, ¿verdad que no? Meditaba en esto, que aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros, ha venido muchos hermanos de diferentes denominaciones. Pero nomás nos comienzan a hablar que mencionamos tanto a nuestro Señor Jesucristo. Ni a Dios dicen. ¿Por qué cree usted que ni a Dios dicen? Porque creen que nosotros estamos mal. Lo que es los apóstoles siempre mencionaban a Dios, dando honra y dando gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera ellos cumplían lo que según Dios les había demandado. Y según la promesa era que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. O sea, nadie puede decir que el Espíritu no está en él. Y si decimos que está en nosotros, tenemos que testificar que el Espíritu está en nosotros. Según del versículo 14 al 21, ¿qué es lo que le está hablando Pedro acerca de la promesa? Miren lo que dice en el versículo 22 al versículo 28. Vea por qué Pedro les explica lo ocurrido, hermano, hermana. O sea, les explicó lo ocurrido, lo que ocurrió en el momento que ellos supuestamente estaban ebrios, pero no estaban ebrios. Dice, la promesa de Dios se derramó sobre nosotros. Ahora vea lo que dice, hermano, hermana, ¿por qué ocurrió esto? Dice en el versículo 22 al versículo 28. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Cómo estaban los discípulos, hermano, hermana? Supuestamente la gente decía: estos están ebrios. ¿Qué necesidad había de que ellos les explicaran a la gente, hermanos? Si la gente creía, bueno, si no creía, pues allá ellos. Pero ¿por qué Dios levantó a Pedro y dice: Pedro, explícales, diles? Por eso vean lo maravilloso de nuestro Dios, hermano, hermana. Primero Pedro les habla acerca de la promesa de la cual Dios había hablado por medio del profeta Joel. Y después les habla acerca del sacrificio de Cristo, que Dios lo permitió con un propósito. O sea, se da el tiempo para explicarles. Ahora piense cómo estaba la gente. ¿Será que estaba entrando la palabra en ellos? ¿Será que ya se les había quitado el pensamiento? Estos están borrachos, por eso están hablando así de esa manera. ¿Se recuerda lo que leíamos en el proverbio? ¿Cuál fue el 23 que leíamos? ¿Por qué habla y menciona tanto aquel que se emborracha? O si en cierta manera dice, cuando está ebrio, habla cosas sin sentido, le suceden cosas que ni siquiera las siente en ese momento. Y dice que del momento cuando vuelve en sí, dice, bueno, pues me caí, me dolió, pero me levanto y vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, nuestro Dios habla todas las cosas que le acontece a la humanidad, para que nosotros pensemos en ella y no andemos en ellas. Por eso vean nosotros, el Espíritu Santo ya vino a nosotros, hermano. Por eso entendemos que todo lo que hacemos no es por fuerza. ¿Se recuerda lo que nuestro Dios hablaba? Parece que es por medio de Zacarías, aquel hombre llamado Zorobabel, que le comenzó a decir el profeta: dile a mi siervo Zorobabel que no es por su fuerza ni por su poder, sino por mi Santo Espíritu. Dice que derrotará al enemigo. Aleluya. Por eso nosotros nos podemos afianzar en nuestra fuerza, en nuestro poder, pero acordémonos, la victoria no viene por medio de la fuerza. La victoria viene por medio del Espíritu Santo, porque Dios es el que hace todas las cosas. Por eso Pedro les habla y les explica todo lo acontecido, lo que les estaba aconteciendo a ellos. Por eso vea cómo es que después, más adelante, la iglesia estaba así, unida en lo mismo. Porque se les hablaba y se les decía lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver así, hermano, hermano? Aquí hablamos una cosa, allá se habla otra cosa, allá se habla de otra cosa. ¿Podemos ir en lo mismo? No se puede ir en lo mismo. Porque aquí me dicen una cosa, allá me dicen otra cosa. Y en cierta manera no voy creciendo espiritualmente. En estos tiempos más atrás le decía, la televisión y la radio son buenas. Pero ¿sabía usted que nos está haciendo un mal? Porque ahí puede que nos estemos alimentando. Y puede ser que es para bien o es para mal. O sea, tenemos que darnos cuenta cada uno de nosotros qué es lo que estamos recibiendo. Y le decía, ¿por qué es que si nosotros mencionamos en Jesús y los otros mencionan en tres, por qué no vamos de acuerdo si es el mismo Dios? O si en la forma que lo hablamos, en la forma que lo decimos, ahí es donde no concordamos. ¿Por qué cree usted que los apóstoles tuvieron tantos problemas? ¿Por qué para ellos, para facilitar las cosas, no lo hicieron todo en el nombre de nuestro Dios?
¿Por qué lo hacían todo en el nombre de Jesús? Eso fue lo que se les pidió a ellos. Todo lo que ustedes hagan y hablen y digan, dígalo en mi nombre. Por eso nunca les fue bien a ellos. Entonces eso es lo que acontece en nuestro tiempo. Que mejor, para facilitarnos las cosas, solamente hablemos de Dios y a Jesús. Hay que hacerlo a un lado. O mencionamos a Jesús, pero en segundo lugar. Y nosotros somos conscientes quién murió por nosotros, Dios o Jesús. Jesús. Entonces, ¿a quién debemos de agradecerle nosotros? Al que murió por nosotros. Si alguien le hace un favor, no me va a venir a agradecer a mí. ¿Verdad que no? Pero ¿por qué no venga, agradézcame a mí, hermano? Tenemos que agradecerle a quien lo hizo por nosotros. Mire, ahí en la explicación que Pedro da acerca de la promesa, y habla acerca de lo ocurrido. ¿Qué ocurrió según con nuestro Señor Jesucristo, hermana? Versículo 22. Les está diciendo a estos que decían, ustedes están ebrios, están borrachos ustedes. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Según decíamos, hermana, y le decía, ¿por qué el Espíritu solamente se derramó sobre estos apóstoles y no a los que estaban ahí? Si ellos sabían también, sabían acerca del sacrificio de Cristo. Porque ahí Pedro se los está recalcándoselo a ellos. Vosotros mismos sabéis acerca de estas cosas. Por eso vea, cuánta gente dice, yo sé, yo creo, yo entiendo, pero no lo hace. Por eso, según la Biblia dice que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ya nos cuenta como pecado, nos cuenta como una falta delante de nuestro Dios. Si fuéramos que en verdad no supiéramos, entonces sí, hermano, hermana. Pero según se recuerda en el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús está acusando a los judíos acerca, hermano, de todas las cosas que ellos iban en contra de Jesús. ¿Se recuerda lo que hablamos cuando Jesús sanó a aquel hombre ciego? Que al final, cuando Jesús encuentra a este joven que lo habían expulsado, llegó ante él y le habló acerca de él mismo, y cuando se descubre Jesús ante él, dice que él inmediatamente lo adoró. Y en los versículos que siguen, ya dirigiéndose Jesús a sus enemigos, veámoslo así de esa manera, Jesús usa una expresión y dice, este era ciego, pero ahora ve. Y ellos inmediatamente se dieron cuenta que Jesús estaba dirigiéndose a ellos. Y ellos, como decían, nosotros no estamos ciegos. Pues por haber dicho que no son ciegos, hay pecado en ustedes. Porque este en verdad era ciego y no había pecado en él. Pero como vosotros decís que veis, hay pecado en ustedes. Y más se enfurecieron ellos. Por eso vea, hermanos, si Pedro se está acercándose a ellos en el versículo 23, dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, como diciendo, ustedes mismos lo entregaron, ustedes mismos fueron los culpables.
Y ahora lo que les estaba aconteciendo era la promesa que Dios había hablado años atrás. Ahora, ¿se derramó el Espíritu sobre ellos o no se derramó? Y por haberse derramado el Espíritu de ellos, de Dios, ¿qué estaban haciendo ellos? La obra de Dios. Ahora, ¿ya se derramó el Espíritu en nosotros o no se derramó en nosotros? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hacer la obra del Señor. La obra de Dios, hermanas, que siempre estemos adorándolo y glorificándolo. Cuando nosotros reconozcamos, hermano, que lo que hemos recibido ha sido gratuitamente, entonces hay agradecimiento en nosotros. Con esto no digo que no hay agradecimiento. Si hay agradecimiento en nosotros, hermano, posiblemente nomás estamos esperando la ocasión para hacerlo. Sí, hermano. Ya ha sido derramado en nosotros. Mira lo que dice más adelante. ¿Hasta dónde leímos? Al 28. Leamos lo que dice versículo 29 al 36. Las pruebas de todo esto, hermano, hermana, porque para todo la gente quiere pruebas. Y pruebas tiene Dios, hermano, hermana. 29. ¿Qué dice? ¿A quién se dirige Pedro? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, hermano, cuando ellos preguntan qué es lo que vamos a hacer entonces, hermano, y ahí viene el mensaje que nosotros hemos recibido. Arrepiéntanse. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Acuérdense cuando Juan bautizaba en el río Jordán, toda la gente venía a querer ser bautizada, pero él no los bautizaba antes, sino se arrepentían. ¿O será que los bautizaba primero y después arrepiéntanse? ¿Verdad que no? Mira, hay tantas cosas como en ocasiones le digo, hermano, a veces no sé cómo lo escuchamos, cómo nos lo dijeron, cómo nos lo explicaron, pero hay tantas cosas que a veces ya de tanto tiempo en los caminos de Dios nos privamos de privilegios. A veces decimos: yo no puedo hacer esto, no, este privilegio no lo puedo obtener porque no estoy a cuentas con Dios. Y ya estamos en los caminos de Dios. ¿Cómo es que estamos y no estamos a cuentas con Dios? ¿Por qué sí puedo hacer unas cosas y otras no? O sea, ¿quién me lo está prohibiendo? ¿Dios o yo me lo estoy prohibiendo o me lo están prohibiendo? O sea, tenemos que darnos cuenta quién es el que nos está prohibiendo todas estas cosas. Acuérdese, la promesa, ¿para quién fue? Yo le pregunto, usted no está aquí por estar solamente, está con un propósito. Y si está es porque Dios lo ha traído. Imagínese que Dios le diga: hijo, no estás bien, no puedes entrar.
O sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo pueda entrar y sentarme, a que yo pueda pasar aquí y decir algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay diferencia? O sea, eso es lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos. Si me pregunta a mí, yo le voy a decir cualquier cosa. Pero si le pregunta a Dios, ¿qué cree usted que Dios le va a decir? Acuérdate, Jesús dijo, yo no he venido a juzgar a nadie. Yo no he venido a juzgar a nadie. He venido a salvarlos a ustedes. Por eso le decía, entre nosotros mismos nos ponemos obstáculos, hermano. Y el mensaje es explicado. Que Pedro no les comienza a hablar, primeramente en el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos, habla acerca de lo que les ha acontecido a ellos. Pero para no pasarnos mucho tiempo, nosotros ya sabemos lo que les aconteció. Por eso leíamos 12 y 13, donde la multitud decía, ¿y estos qué les pasa? ¿Qué les sucede? Es la hora del mediodía, pongámosle así, cuando esté el sol a reventar, como decimos. Y a esta hora, borrachos, ebrios, qué vergüenza para ellos. Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Pero no es que estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso vea en qué momento el Espíritu lo toma y qué es lo que hace el Espíritu Santo en usted. Por eso veamos, hermanos, lo que obra el Espíritu Santo en el creyente. Acuérdense, ¿cómo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo? ¿Acaso vino y se depositó algo en nosotros o por fe lo hemos recibido nosotros? Por fe está en nosotros. Por eso por fe tenemos que testificar nosotros de la grandeza de nuestro Dios. Ya se nos está explicando acerca del Espíritu Santo, se nos está explicando cómo es o por qué causa vino el Espíritu Santo. Y nos dice acerca de toda esta promesa. Se recuerda que aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fue antes de que Él muriera. ¿Por qué lo querían apedrear al Señor cuando Él decía llamarse Hijo de Dios? O se hacía pasar por el mismo Dios. Nosotros sabemos que era el mismo Dios, pero ellos no lo entendían y por eso lo querían matar. Y aquí Pedro les está explicando a ellos. David dice, yo vi al Señor, yo vi al Señor siempre delante de mí, dice, Él está a mi diestra y no será conmovido, dice así, ¿verdad? Entonces cuando Él comienza a hablar, porque acuérdense, los judíos decían, este es el hijo de David. ¿No decía eso la gente? Ahora era hijo de David el Señor. Era de la descendencia de David, pero no hijo de David. Y eso era lo que no les parecía a los judíos, que Él decía que su padre era Dios. Ahora nosotros, ¿era hijo de Dios o no era hijo de Dios? Sí, hermano, ellos no lo sabían, no lo entendían. Por eso Pedro les explica. Y cuando Pedro les explica, ¿creen ellos o no creen ellos? Porque allí en el versículo 37 le dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se les dijo lo que tenían que hacer. Ahora, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Sí lo hicieron. Y ahí comenzó la iglesia. ¿En qué estaban ellos? ¿No estaban en lo mismo? Por eso le decía, estamos aquí ahorita nosotros, se nos está hablando lo mismo. Y todos tenemos que salir con el mismo pensamiento. Pero a veces no salimos con el mismo pensamiento porque ya escuchamos en otro lado diferente y no concordamos en lo mismo. Por eso le decía, la televisión es buena, pero es mala también. Aunque a veces decimos, es palabra de Dios. Por eso usted piensa, hermano, si todos habláramos lo mismo, estaríamos en lo mismo. Se recuerda que antes yo le mencionaba, por ejemplo, hablando acerca de la iglesia popular, hay una ocasión en el año, más o menos lo que se le llama Semana Santa. Hablan acerca del sacrificio de Cristo.
Y hay ciertas dominaciones como ellos que están unidas, porque acuerdan que es la popular, la más grande, como se dice, no todos están en lo mismo. Pero hay ciertas, ¿cómo se puede decir? Que están de acuerdo y toman la misma escritura y a todos se les está dando lo mismo en esa misma ocasión, hablando de Semana Santa. Hablan del sacrificio de Cristo y toman la misma escritura, se les está hablando lo mismo, o si están en lo mismo. Ahora imaginen nosotros como iglesia cristiana, si estuviéramos todos en lo mismo. Haga de cuenta que tuviéramos un patrón, aunque tenemos un patrón, pero al patrón no lo obedecemos. Porque según el patrón nos dictaría a cada uno. Si yo estoy hablando ahorita y el otro está hablando y el otro está hablando, deberíamos de estar en lo mismo, porque todos iríamos en lo mismo. Pero ¿por qué no vamos en lo mismo? Porque yo tomo lo mío, el otro toma lo de él y el otro toma lo de él. Por eso si usted va y prende la televisión, ¿qué cree usted que están diciendo? Muy diferente. Entonces vamos en diferente crecimiento, pero la iglesia no está en lo mismo. ¿Por qué le digo? ¿Por qué cree que mencionamos siempre el principio de la iglesia primitiva? Estaban en lo mismo. En lo mismo estaban. Había un sentir en sus corazones, hermanos, que estaban agradecidos con Dios. Como decir, yo tengo esto, gracias a Dios, y como Dios me lo dio, yo les doy a ustedes. Así era la iglesia antes. Pero ¿por qué la iglesia ha ido por su propio camino? Mira, hay unos que creemos, hermanos, en el infierno, otros no creen en el infierno. Sí, hermano. Imagínese, yo creo y el otro no cree. ¿Por qué cree usted que dice la palabra que podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Podremos andar juntos? No se puede, hermano. Si no estamos de acuerdo, no podemos caminar. Y si no estamos de acuerdo con Jesús, no podemos ser sus discípulos. Por eso, vea, hermano, andar en los caminos de Dios posiblemente nos va a costar. Pero hasta ahorita no nos ha costado nada. Vamos bien, tómese de la mano del Señor, hermano, hermana. Hay gente que le va a decir, no, pues tú solamente crees en Jesús. ¿Será que creemos solamente en Jesús? No. No, nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, sabemos quién es el Espíritu. No es que le vamos a pedir a Dios, si Dios no lo da, se lo pido a Jesús. Si Jesús no me lo da, se lo pido al Espíritu Santo. O sea, vea cómo se está obrando de esa manera, haciendo separación. Por eso la iglesia vive así separada, porque cada iglesia quiere tener su propio Dios. ¿Y hay un solo Dios o no hay un solo Dios? Mire, dice en el versículo 36. Y de ahí pasamos a los Hechos capítulo 4. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Grabe esas palabras, Señor y Cristo. El mismo Señor Jesús a sus discípulos, vosotros decís que yo soy vuestro Señor y soy vuestro Maestro, y tenéis razón porque lo soy. Pero si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes, ¿será posible? ¿Por qué cree usted que Pedro se avergonzó cuando Jesús vino ante él y se postró a quererle lavar los pies? Porque sabía quién era. Él sabía quién era. No, Señor, no me lavará los pies, Señor. O si él se rehusaba a que Jesús le lavara los pies. Por eso, vea en el momento cuando el hombre y la mujer reconoce la grandeza de Dios, hermano, hermana. O sea, en ese momento dice Dios, no, Señor, no, déjame yo, Señor, yo lo voy a hacer. Pero el Señor siempre se adelanta porque Él fue nuestro ejemplo. Por eso Él decía a sus discípulos, ¿han visto lo que yo he hecho con ustedes? Sí, Señor. Pues así como yo lo he hecho con ustedes, hagan ustedes también. Pero llega el momento que ya posiblemente les toca, no, yo no lo voy a hacer.
Porque imagínense en nuestro tiempo, hermano, ¿quién va a querer tomar ese trabajo? ¿Quién lo va a querer tomar? Nadie. En una ocasión, en la iglesia que estábamos, le decía, hermanos, entre todos los que estamos ahí, yo creo que vamos a necesitar ayuda para hacer el trabajo de la obra. No sé si salieron muchos hermanos a querer ayudar, pero a predicar, abrir servicio, no a predicar. Pero nadie dijo, hermano, pues podemos barrer, podemos limpiar o podemos hacer otra cosa. No, predicar. O sea, nos vamos a lo más alto, como se dice, y tenemos que aprender como Jesús nos enseñó. ¿Qué hacía Jesús? Les enseñó, hay que comenzar desde abajo. Se humilló, por eso cuando uno se postra, si usted quiere juntar algo, a veces ya no nos molestamos, desde arriba lo hacemos, ¿verdad? Pero imagínese, usted va a limpiar el piso con un trapo o algo, ¿lo podrá hacer así parado, hermano? ¿Qué tiene que hacer? Hay que hincarse, hay que tirarse. No, pero me puede ensuciar. Pues si todo es para Dios, hermano, hermana, hay recompensa. Eso es lo más maravilloso para nosotros, honrar y glorificar a nuestro Dios. Por eso es maravilloso que nosotros podamos entender que la gracia se derramó sobre nosotros. Vean lo que causó la gracia, hermano, en los apóstoles y en todos aquellos que escucharon el mensaje. Y nosotros ya escuchamos el mensaje y estamos agradecidos con Dios. Solamente esperamos la oportunidad. Se recuerda que hace tiempo le decía, por ahí leí un libro que decía acerca de una mujer que siempre esperó la oportunidad que se le brindara el poder servir en la iglesia y nunca se le dio. Pues yo no sé qué privilegio habrá estado esperando, pero en la iglesia hay muchos privilegios. Y dice que esta mujer decía en su corazón, bueno, ya me estoy aproximando a mi final. El día que yo muera, allá me iré a servirle al Señor. Allá nadie me va a quitar el privilegio. Porque aquí en la iglesia todos los privilegios están ocupados. Sí, hermano, imagínese esperar, ir hasta allá para servirle al Señor. ¿Sabe usted que el venir a la iglesia es un privilegio? Sí, hermano, es un privilegio que nunca nos será quitado. Mire, dice el 36, y vaya buscando ahí en el capítulo 4. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 4. Ahí en su casa, en su tiempo libre, lea ahí del versículo 37 hasta el versículo 47, capítulo 3 hasta el final, y pues ya nos brincamos nosotros al capítulo 4. Pero vea lo que dice el versículo 31 y versículo 33. Vea quiénes son los que daban, hermano, hermana, testimonio de la grandeza de Dios. ¿Qué dice? Versículo 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Se recuerda que ayer mencionábamos, hermano, hermana, por qué en aquella ocasión que Jesús estaba en cierto lugar y se llenó el lugar de tantas almas que deseaban escuchar la palabra de Dios. Dice que inmediatamente apareció su familia
buscándolo y preguntando por él. Piense, hermano, hermana, que después que terminó todo, que la madre y los hermanos se van a casa, se habrán ido contentos, se habrán ido felices o se habrán ido enojados. Que llegaron a su casa y diciendo, Jesús ya va a aparecer, Jesús ya va a aparecer. Como el pensamiento de las madres, el pensamiento humano, y si su hijo es rebelde y lo está esperando para exhortarlo, ¿qué estará pensando? Que ya va a venir. Desea que pronto aparezca, ¿verdad? ¿Usted cree que Jesús se tardaba para no llegar? Se recuerda que al principio, cuando dice que sus padres José y María fueron al templo según hacer la presentación, porque había cierto tiempo que se iban a apuntar para el censo que se llamaba, ¿verdad que sí? Dice que cuando ellos fueron al templo, Jesús se les desapareció y la madre y el padre lo andaban buscando, y por 1, 2 o 3 días no lo encontraron, y después apareció. La pues que ¿dónde apareció Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué estaba haciendo en el templo? Cuando la madre dice, muchacho, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando. Jesús le dice, ¿para qué me buscas? Ella ya sabía dónde él estaba. Ahora, cuando los hermanos y su madre van y buscan a Jesús, sabía dónde estaba Jesús, porque llegaron allá hasta donde estaba Jesús. Y cuando la madre y los hermanos no pueden entrar, y le decían, ¿por qué no pudieron entrar? Se quedaron por último. Entonces, cuando le mandan a llamar a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, y Jesús dice que miró a su alrededor, mi madre y mis hermanos son estos. O sea, la familia de Jesús son los que oyen la palabra de Dios. Por eso, vea, hermanos, si esas palabras escuchó María y sus hermanos, ¿qué habrán pensado de Jesús? ¿Verdad que nosotros tenemos miedo a lo que digan nuestros hijos? Si por causa de Jesús los vamos a perder, hermano, hermana, no te preocupes. Pero si los pierdes por desobediente, hermano, entonces sí preocúpate. Pero si los estás perdiendo por servir a Jesús, siéntete feliz, contento, dichoso, hermano, hermana, porque Jesús siempre nos bendecirá. Jesús siempre estará con nosotros. Y esta iglesia desde el principio venía tomado de la mano de Jesús. ¿Por qué le menciono siempre lo que es Juan 14 y Juan 15? Porque en el 14 habla acerca de la promesa del Espíritu Santo, y en el capítulo 5 habla acerca de la necesidad de estar y permanecer en Él. Por eso, vea, hermano, hermana, el Señor nos ha dado testimonio de que ha estado siempre con nosotros. Por eso, vea, siempre entre más vayan avanzando los días, nos estamos acercando a nuestro final. Y al final tenemos que estar lo mejor bien posible, hermano, hermana. Por eso la iglesia, cuando caminaba así, iba bien. Pero acordémonos, cuando las cosas parecen que van bien, es cuando vienen los problemas. Pero en medio de los problemas no estamos solos. ¿Quién está? Pero cuando nosotros menguamos en cierta manera en la fe, parece que Jesús no está ahí. Pero Él siempre ha estado ahí, hermana, hermano. Por eso, miren, nosotros siempre tenemos que dar testimonio con nuestros hechos, no con obras, sino con hechos. Y este es un hecho maravilloso en el cual nos presentamos delante de Él para agradecerle. Por eso le decía, dice según en el versículo 33, ¿por qué es que los discípulos y toda la multitud de hermanos estaban en lo mismo? Ve el versículo 33 y ahí pasamos en Hechos capítulo 11. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección.
¿Qué es lo que ha causado la resurrección de Jesús en nosotros, hermano, hermana? O sea, para nosotros, como decimos, la gracia y el sacrificio, o sea, lo que ha causado en nosotros la salvación. ¿O no somos salvos? ¿Somos salvos o no somos? Somos salvos. Y somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Mira lo que dice ahí en los Hechos 11. ¿Sabe quién vino a mencionar más o vino a hablar acerca de la gracia, hermano, hermana? Este de quien vamos a hablar. Ese hombre llamado Saulo, que ahora lo conocemos por Pablo, ¿verdad? Capítulo 11. Mire, vamos a ver lo que dice versículo 19 al versículo 23. Vemos hasta el 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué les exhortó Bernabé a esta gran multitud de hermana? Según el versículo 24, vea quién era este hombre, cómo era este hombre. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Porque este hombre, hermano, era lleno del Espíritu Santo. ¿Que Bernabé no era como nosotros? ¿Que Bernabé no recibió la promesa de la cual Pedro les habló a los hermanos? ¿Que de esa promesa no hemos sido llenos también, o no fuimos llamados en esa promesa también? ¿O la promesa era solamente para ellos? Dice que cuando vino una persecución ante los hermanos, muchos se apartaron, cada quien siguió su camino. Unos por miedo a los judíos solamente se fueron con los judíos. Pero dice que otro grupo, ese no le importó, fue hablándole a los griegos también. Y dice que el Señor le agradó todo eso. O sea, pasando por alto todo lo que les pudiese acontecer, porque en cierta manera estaban llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros, hermanos, nos mantenemos así, ¿qué nos puede hacer el enemigo? ¿A qué le debemos de temer nosotros? Que no decía Pablo, si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Pero si nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, entonces sí hay que temer entonces, hermana. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que habla nuestro Señor. ¿Por qué cree usted que en ocasiones le menciona y le pregunta, ¿somos iglesia o no somos iglesia? Y le decía el evento que se aproxima, según en la Biblia, ¿cuál es el evento que se aproxima a nuestro, ¿cómo dice? Más próxima. Antes de la venida del Señor, ¿qué se aproxima? La gran tribulación. ¿Y qué dice Dios acerca de la gran tribulación? Vea cómo en ocasiones nosotros estamos confundidos. O sea, confundidos en la manera que decimos, bueno, la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Y otros dicen que no va a pasar.
Por eso siempre preguntamos, ¿usted qué cree, qué piensa, hermano? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Por qué no es de que hay diferente pensamiento? ¿Por qué que pensamos diferente? Si aquí se le dice que no va a pasar, quédese con eso. Y si se le dice que va a pasar, pues quédese con eso, pero investíguelo. No con los hombres, investíguelo con Dios. Porque la Biblia lo dice, hermano, hermano. Decíamos referente a la gran tribulación. Antes que Dios enviara el diluvio, ¿anunció que lo iba a enviar o no lo iba a enviar? ¿Y con qué propósito le estaba enviando el mensaje a la iglesia? Para que estuviera en el diluvio o estuviera fuera. O sea, les anunció el diluvio para que no les aconteciera a ellos. Pero como ignoraron el mensaje, vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora Dios está anunciando la gran tribulación. Le dice a la iglesia, iglesia, no te separes de mí. Porque cuando esto venga, si eres de mi iglesia, no estarás ahí. Pero si estás ahí, es porque no eres mi iglesia. Por eso vea qué tan sencillo para nosotros, hermana. Si eres de verdad iglesia y te consideras iglesia, apégate a Él. Y cuando eso acontezca, estarás con Jesús solamente mirando y observando. ¿No se recuerda lo que hablamos estos días en aquella ocasión que Faraón venía siguiendo al pueblo de Dios? ¿Se recuerda lo que Moisés decía? No teman, a estos que ven no los volverán a ver. ¿Por qué les decía a Moisés que no temieran? Él sabía acerca de Dios, sabía que Dios los estaba cuidando. ¿Acaso Moisés no era el que hablaba con Dios? ¿No les decía a Dios, Moisés, dile al pueblo que se santifique? Porque él sabía cómo era la congregación. Hacía lo que ellos querían y a Dios no le parecía eso. Diles, llámale la atención que así no los quiero. Pero les advertía antes de que Dios hiciera lo que tenía que hacer. Y para nosotros es lo mismo. Hablamos acerca del juicio final. Cuando Dios habla acerca del fuego eterno, hay quienes no creen. Yo sí creo. Y aquí se le dice que sí creemos en el tormento eterno. Pero por eso, hermano, si se le dice que no hay tormento eterno, pues vamos a vivir confiados. Si así fuera, pues qué necesidad de estar aquí perdiendo nuestro tiempo. Pero Dios habla, hermano, porque no quiere que nos acontezcan todas estas cosas. En el versículo 33 dice, ¿o cuál leímos? 33. Hechos 11, 33. No, 24. 24. Y 25. Al 24 leímos. Hechos 4, hoy van a, o no leímos el capítulo 11. Sí, 24. Estamos en el 11. Capítulo 11, 23. 11, 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Imagínense que en estos momentos hemos entendido y creído en la palabra de Dios. Que en este momento el Señor aparece. ¿Cómo cree usted que el Señor nos miraría en este momento? Según como describe este versículo 23, que cuando Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Por qué se regocijó Bernabé, hermano? ¿Sabía usted que a veces nosotros, por no hacer sentir mal al hermano o a la hermana, decimos que todo está bien? La cosa es, hermano, de que usted ve las cosas mal, dígalas, háblelas. Pero si usted, hermano, por no causarle alguna molestia a su hermano o a su hermana, dice, no te preocupes, hermano, todo está, vas por buen camino. No, pero va a agradecerse. Dijo el Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos, dice, caerán. Y sí, hermano, es cierto. Por eso digo, la palabra de Dios está ahí para infundirnos esa seguridad, esa confianza. Por eso cuando Dios habla acerca de la gracia, dice que Bernabé cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó, hermano, porque dice que era un varón perfecto, lleno del Espíritu Santo
¿Y por qué era lleno del Espíritu Santo? Por la fe que tenía. Porque él creyó. ¿No ha creído usted? Amén. Pues ¿cómo deberíamos estar entonces nosotros? También llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, hermano. Ahí en Efesios capítulo 2. Por eso, hermano, hermana, dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿De qué daban testimonio? De lo que Jesús hizo allá en la cruz, hermano, hermana. Por eso no te olvides lo que Jesús hizo allá en la cruz por ti, mi hermano y mi hermana. Y vivamos agradecidos con Él porque recibimos algo que no merecíamos nosotros. Porque ¿sabía usted que la mayoría, por no decir todos, hermano, hermana, la mayoría de nosotros los cristianos tenemos conocimiento acerca de la definición de lo que es la gracia o no sabemos de lo que es la gracia? Por eso vea, ellos daban testimonio del sacrificio de Cristo. Esa es la gracia que hemos recibido, hermano, hermana. Nosotros éramos los que teníamos que haber ido ir a la cruz y alguien fue por nosotros, hermanos. Mírese los Efesios capítulo 2. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana. Versículo 5 hasta el versículo 9. Versículo 5 hasta el versículo 9. En el versículo 1 dice que Dios nos dio vida cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo Dios nos dio vida? Cuando estábamos muertos. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloria. Porque por gracia sois salvos por medio, ¿cómo? De la fe, de la fe de Jesucristo. Por eso, hermano, hermana, démonos cuenta cómo hemos recibido todo esto. Todo esto lo recibimos por haber creído. Aquella gente que estaba criticando a los discípulos porque según ellos estaban ebrios, estaban bolos, estaban borrachos, hermano. ¿Qué les dijo Pedro? Hermanos míos, no estamos ebrios. Les voy a explicar, les voy a decir. Dios antes por sus santos profetas habló acerca de todo esto. Y si vosotros no lo habéis recibido, es porque vosotros no habéis creído. O sea, ve que es sencillo para nosotros. Si no estamos disfrutando de todo esto, es porque si no hemos creído. Y esto se recibe por fe. Por fe es que lo recibimos nosotros. Y por fe nosotros damos testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y ahí Pablo lo dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién produce eso en nosotros, hermano, hermana, según la palabra de Dios? Es el Señor en nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Zacarías capítulo 4. ¿Qué dice en el capítulo 4 de Zacarías? Acuérdese, del versículo 9 dijo Pablo, no es por obras para que nadie diga por lo que yo hago es que soy lo que soy, no, somos lo que somos por la gracia de nuestro Dios, hermano, hermana. Zacarías, váyase ya a Mateo y regrese ese poquito. Por eso yo siempre te digo, hermano, ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Cuando le digo últimos tiempos, es en nuestros últimos años, en nuestros últimos suspiros. ¿O no estamos en el último suspiro ya? ¿Usted quisiera ser niño una vez más?
¿Quiénes? Solo come y bebe. Vea cuánto dijimos sí, ¿verdad? Sí. Si queremos ser niños, no queremos irnos ya para adentro. Yo tal vez quisiera ser más anciano ya, porque entre más anciano más me acerco. Sí, hermanos, ya tenemos que encontrar el sentido de la vida. Amén, amén. Sí, hermano, porque en realidad, si de verdad deseamos irnos, Señor, apresúranos el paso. Pero para pedirle que nos apresure el paso, hay que estar bien con Dios, hermano. Porque si no estamos bien, Señor, alárganos el tiempo, Señor. Pero si estamos bien, Señor, cuando tú quieras ya estamos listos. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Mire, Zacarías capítulo 4. Leamos del versículo 1 hasta el versículo 7. Vea por qué, hermano, a veces, usted sabía que a veces la gente dice, hermano, que el Espíritu Santo solamente fue del Señor para acá. ¿Verdad que el Espíritu es desde antes? Desde antes y sigue. Nada más que se manifestaba de diferentes maneras, como nuestro tiempo. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encendidas del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con clamaciones de gracia a ella. ¿Cómo es que este hombre, hermano, iba a hacer todo esto? ¿Con su fuerza, con su poder? ¿O con el Santo Espíritu de Dios? ¿Por qué dice que con su Santo Espíritu lo iba a hacer, hermano? Hermano, en cierta manera en sus clamaciones dice que la gracia de Dios iba a derramar sobre él. Ahora la pregunta sería para nosotros. El Espíritu y la gracia se derramó en nosotros. Y por medio de la gracia y el Espíritu, ¿qué vino a nosotros? Digo Pablo, que antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, pues ya recibimos la salvación. Por eso le decía, hermano, meditemos. Dios merece que nosotros lo reconozcamos o no merece Dios. Al menos que no haya agradecimiento en nosotros, hermano. Si hay agradecimiento, debemos de agradecer a nuestro Dios. Por eso le comenzaba leyendo en el capítulo 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Siempre hablamos que ellos por miedo y por temor estaban encerrados. No, ellos obedecieron a lo que Dios les dijo. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Ya decimos, ¿qué estaban haciendo? Pues encerrados por miedo. Y no es que tenían miedo. ¿Sabe por qué digo que no tenían miedo? Por si alguna vez oye que dice, no, estaban encerrados por miedo, por temor, por eso no salían. Mire lo que dice en Juan capítulo 19. Jesús ya había muerto y Jesús ya había resucitado. Por eso ve la diferencia del Jesús vivo y del Jesús resucitado. ¿No? ¿Sí? Jesús vivo y después resucitado. Haga de cuenta que en Jesús el Espíritu no estaba. No es que diga que no estaba, pero veámoslo así, no estaba. Pero cuando Jesús muere y viene,
Ahora sí, ya viene en espíritu y el espíritu ya estaba con ellos. Mire lo que dice ahí en Juan capítulo 19, o capítulo 20, perdón, Juan capítulo 20. Hay tantas cosas que nos encontramos aquí en la Biblia y a veces nosotros juzgamos sin sentido. Yo en una ocasión oí que decía y se decía, bueno, Tomás el incrédulo. ¿Por qué le llamamos el incrédulo? Pero ¿por qué decimos eso incrédulo? ¿Porque lo leímos, porque Jesús nos lo dijo o porque se lo escuchamos a alguien que lo dijo? Pues es lo que tenemos que ponernos a pensar. Si Jesús lo dice, entonces digámoslo. Pero si alguien lo dijo, no hay que decirlo. Pero yo, por ejemplo, yo digo, hermano, agradezcámosle a Tomás. Porque Tomás dijo, si no lo veo, yo no creo. Y si no hubiera hecho eso Tomás, Jesús no hubiera aparecido en ese momento. No le digo que no hubiera aparecido, posiblemente sí. Pero Tomás dijo, no, yo necesito verlo. Ahora, Dios le cumplió ese deseo. ¿Sí se lo cumplió? Por eso debemos de quedarnos con eso, no decir, este incrédulo que no creyó. No, sí creía, pero él quería ver al Señor. Imagínense, los discípulos lo vieron al Señor, Jesús. Tomás no estaba. Y ellos le dijeron, Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros. Dijo, no, yo no creo hasta que no lo vea. Imagínense, bendición para ellos. Vieron al Señor resucitado. Y si Jesús no hubiera aparecido, solamente se hubiera quedado Tomás con lo que le dijeron ellos. Pero qué maravilloso que Dios dijo, bueno, este no cree, me le voy a aparecer. Y se le apareció. Por eso, vea, hermano, hay tantas cosas maravillosas para nuestra vida en las cuales nos confirman más en el estado que estamos nosotros. Creímos, hay que seguir creyendo en Él. Y Dios se sigue mostrando de diferente manera para tenernos en esa fe, hermano. Imagínense si nosotros solamente nos quedamos en que Jesús dijo, pero cada día dice Jesús. No dijo, sigue diciendo. Porque dijo, y es tiempo pasado. Pero el Señor sigue diciendo. Si sigue diciendo, es porque siempre está ahí. Mire lo que dice en Juan capítulo 20. Leamos lo que dice la palabra de nuestro Dios, hermano, hermana. Leamos versículo 19 al versículo 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En este momento sí estaban ellos así en esa condición, no como estaban allá en Jerusalén, allá en el libro de los Hechos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús, hermano, hermana? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si dijéramos, si estos ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es que cuando están allá, hermano, no lo habían recibido aún todavía? Acordémonos, en estos días hablábamos, leíamos en Marcos, leíamos en Lucas y leíamos en Mateo. Una escritura que siempre hemos leído siempre. Y decíamos, ¿por qué Juan no habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Marcos lo dice de una manera, Mateo lo dice de otra manera, y Lucas lo dice de otra manera, y Juan no menciona nada.
Pero según decíamos, si queremos saber cómo es Dios, ahí se muestra Dios cómo es. ¿Cómo vieron los discípulos a Jesús, hermanos? Si cuando ven a Jesús lo ven como persona como ellos. Y cuando lo ven allá que Jesús se transfigura, dice que vieron la misma gloria de Dios manifestada en Jesús. Por eso, ¿cómo es Dios, hermano, hermano? O sea, Dios lo es todo. Dios no tiene figura. Por eso, vea cómo se muestra la gloria de Dios en los hombres. Cómo se ha mostrado en nosotros, hermano, hermano. No es que nos hagamos imagen, pero imagínate, hermano, ¿cómo te imaginas tú a tu Creador? Si Dios nos muestra desde el principio cómo ha hecho todas las cosas, hermana, hermana. Por eso nosotros hay que vivir en esa esperanza, hermana, hermana. Aquí estamos en la tierra aún todavía. Aquí es donde vamos a sufrir, si es que vamos a sufrir. Pero si es por Cristo, gózate, regocíjate, hermano, hermana. O si hay que someter esta carne, que esta carne no quiere. Y veamos lo que Dios nos ofrece. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo hasta este día todavía? Vida. Y esa vida hay que gozarla, hay que disfrutarla en nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana. Por eso la grandeza de nuestro Dios siempre ha estado ahí desde el principio, hermano, hermana. Regresemos donde comenzamos. Y que Dios nos ayude a que podamos dar testimonio acerca de la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué es lo que vamos a testificar? La resurrección de Cristo, hermano, hermano. Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. Le corresponde a usted agradecerle, hermano, hermana. Siempre mencionamos Salmo 100. Salmo desde el Salmo 101 al 103, ahí habla, hermano, lo que según nosotros, a veces, pues, pero ¿qué debo de hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ahí el Salmo 100 le dice qué es lo que debe de hacer, hermano. Si es que estamos agradecidos con Dios. ¿Verdad? Dice Dios que cuando nosotros vengamos a su casa, ¿cómo debemos de entrar? Con acción de gracias, agradeciéndole por todo. Dice, reconozcan. Y no son ustedes. Ustedes son ustedes porque Dios así ha querido que sean ustedes. Pero porque Dios, hermano, en cierta manera se glorifica en nosotros. ¿Quién, hermano, quién pensó algún día que íbamos a estar hablando? Tal vez la gente, mira, estos locos están hablando, mueven la boca y pues ¿a quién le hablan? Si no hay nadie. ¿Alguna vez se imaginó? ¿Alguna vez se imaginó que iba a aplaudir? Sí, le aplaudía a los grupos que escuchaba antes, ¿verdad que sí? Cuando se ponía baile con las manos arriba, ¿verdad? ¿Quién se las amarraba? Nadie, ¿verdad? Como decimos, las manos parecían abanico, ¿verdad? Sí, hermano, porque las manos las venía para todos lados. Sí, era bien bailador, ¿verdad? Sí, hermano, ¿alguna vez se imaginó que están moviendo sus manos delante de que nadie ve? Pero ahora, lo que nunca nos imaginamos, ahora lo hacemos. Ahí en su casa, hermano, lea el Salmo 45, ahí dice algo bien maravilloso. Hechos capítulo 4, versículo 33, y le damos gracias a nuestro Dios. Ahí en el Salmo 45 habla acerca de nuestro Creador, que es el más hermoso de todos los hombres. ¿Sabe por qué menciona que es el más hermoso de todos los hombres? Porque la gracia de Dios se derramó sobre el hermano, hermana. Así también, considérese el más hermoso, la más hermosa, porque la gracia de Dios está derramada en usted. Pero si su hermano o su hermana lo ve humanamente, pues no va a haber nada. Pero si lo ve espiritualmente, ahí va a ver la hermosura de Dios manifestada en usted, hermano, hermana. Póngase de pie. Hechos 4, versículo 33. ¿Qué dice, hermano, hermana?
con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así también, hermano, que la gracia de Dios desde este día en adelante sea manifiesta en cada uno de nosotros, y que siempre Dios nos dé ese privilegio de que podamos honrarlo todo el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Vamos a darle